La brujería ha sido condenada por las religiones al estar vinculada al paganismo, siendo acusados sus practicantes de herejía, pactos satanistas y prácticas oscuras, tales como la adivinación o la necromancia. Con el tiempo, dichas prácticas fueron relegadas a mitos, mirando con recelo a quienes aún creen en el poder de las mismas. Un teólogo español llamado José Antonio Fortea habló de los maleficios que se pueden originar desde la brujería, definiéndolos como aquella operación que se hace para dañar a otro a través de la invocación de demonios. Sin embargo, el padre Fortea aclaró que el poder demoníaco no es un poder libre, tampoco es un poder con el que el demonio pueda hacer lo que quiera, ya que está sometido a la providencia de Dios. Él mismo recomendaba, al encontrar señales de un maleficio, rezar 3 misterios del rosario, leer 5 minutos el Evangelio, orar de forma ocasional en alguna iglesia, ir a misa por lo menos 3 veces por semana, dejar en casa un crucifijo previamente bendecido, colocar una imagen de la Virgen María en un lugar visible en casa y rezar un salmo al día. Sin embargo, hay historias como la que les compartiremos esta noche, que ha sido enviada por una seguidora, en la que como tal no ha intervenido ninguna autoridad religiosa o algún especialista médico, ya que la medicina no fue capaz de hallar un diagnóstico certero. Por tanto, seremos testigos de que existen fuerzas que pueden ser utilizadas para hacer daño, pero también para revertirlo, mostrándonos que la fe puede salvarnos, aunque ésta no sea en algo estrictamente ortodoxo. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Mi historia comenzó en 1990. En aquel entonces cursaba la secundaria. Mi desempeño en la escuela era bueno, y esto generaba envidia, aunque yo no era consciente de ello. Nuestra vida en la casa paterna era tranquila. Vivíamos en una colonia del centro de la ciudad. En esos días había una señora que era considerada amiga de la familia. La misma era madre de una compañera de la escuela. En cierta ocasión, esta le pidió a mi madre un favor. Ella iba a ser operada y no tenía a nadie con quien dejar a su hija. Mi madre accedió a cuidarla. Cuando la señora volvió por la niña, nos llevó pan, según ella, en agradecimiento. Jamás imaginamos que ese sería el inicio de mi calvario, un infierno que duraría cerca de 12 años. Todo comenzó con un dolor de estómago, que con el tiempo se fue intensificando. Lo que siguió fueron constantes visitas a consultorios médicos, en donde achacaban mi dolor a la colitis. Era frustrante que a pesar de todos los tratamientos que me mandaban no me curaba. Mis familiares al verme se ponían tristes, porque cada vez estaba peor de salud. El dolor llegó a ser tan fuerte que me dejaba doblada en el suelo. Llegué a un punto en el cual tomaba 24 pastillas diarias. Los medicamentos eran cada vez más fuertes y el diagnóstico médico nunca era certero. Fue así que comencé a acercarme al esoterismo. Llegué a visitar a varias personas que realizaban limpias energéticas con cuarzos. Esto me ayudaba un poco, ya que el dolor disminuía por lapsos cortos, para volver después con más intensidad. En cierta ocasión, una de las personas que me limpió me dijo que me habían hecho un gran daño. Esta me describió a quien me había embrujado. Mi sorpresa no fue menor al darme cuenta que era la mamá de mi compañera. Entonces hilé todo. El mal que le había sido retirado me lo había pasado a mí en aquel pan que nos había ofrecido y que habíamos consumido. Aquel había sido un ataque directo. En cierta ocasión, una conocida de un familiar me había dicho que limpiara mi casa con agua bendita. Posteriormente debía colocar 7 cruces en cada esquina de las ventanas y puertas.
Al final debía sacar el agua de la casa. Así que lo hice yo misma, tal y como me indicó, para que mi madre no tuviera que hacerlo. Esta señora me propuso hacerme una limpia con un huevo. Así lo hicimos, y justo cuando pasó el huevo por mi nuca, este tronó, pero no se rompió. Después de esto empecé a sentir un miedo irracional de salir a la calle. Algo muy extraño ocurrió al día siguiente. Al despertar me percaté de que mi rostro estaba muy inflamado. Esto duró 7 días aproximadamente, en los cuales el miedo que comenté antes no desapareció. Me daba pavor hasta salir a la tienda. Como dije antes, era irracional. No entendía por qué me había pasado esto. Lo entendí años después. No solo me había pasado aquel mal, sino que había pedido cambiar mi suerte por la de su hija. Ahora todo tenía sentido, al menos para mí, porque a partir de ahí, no solo era mi salud lo que estaba mermada, sino que comencé a tener muchísimas dificultades en mi vida diaria. Constantemente me asaltaban, no conseguí terminar la escuela, mi novio me terminó, a pesar de nuestros planes de casarnos. Parecía que la desgracia me persiguiera. Aproximadamente en 2002, mi tío me platicó que conocía a un brujo que tal vez podría ayudarme. En ese momento pensé que no perdía nada al consultarlo. Después de todas las cosas que había pasado, debo decir que estaba desesperada. Y cuando das todo por perdido, no tienes miedo a perder una vez más. Lo primero que hizo este brujo fue limpiarme con un huevo. Tras esta limpia, pudo ver que el trabajo que me habían hecho estaba a punto de consumarse. Me dijo que me quedaba exactamente una semana para poder detenerlo. De no hacerlo, sería mi fin. Estaba marcada por la muerte. Este hombre me pidió varias cosas para poder realizar el trabajo con el que me retiraría este mal. Hube de conseguir un coco, una botella de brandy, monedas, ropa para desgarrarla en mi cuerpo y una gallina roja, la cual sería el recipiente para traspasar aquel mal. El día llegó. Yo me sentía nerviosa y con miedo, pero tenía fe en que al fin podría librarme de esta maldición. El brujo me puso en el centro de la habitación, frente a un altar, en el cual tenía una Virgen de Guadalupe, una Santa Muerte y diferentes cosas que ofrendaba a sus muertos. La gallina estaba en sus manos. Cuando la vi a los ojos, tuve la sensación de que, al igual que yo, tenía miedo. El brujo colocó la gallina tras él, para después mojar mi cuerpo con el agua de coco y brandy. Comenzó a arrojarme el humo de un puro mientras citaba lo que creo eran oraciones, pero en una lengua desconocida para mí. Seguido de esto, comenzó a desgarrar mi ropa para arrancar el mal que me estaba consumiendo. Todo era tan frenético en ese momento. Por último, pasó la gallina por mi cuerpo. Yo cerraba fuertemente los ojos. Al final se paró frente al altar, sacó un cuchillo y degolló al animal ofrendando la sangre a un santo. Siguiendo sus indicaciones, me hinqué para dar las gracias por lo que se había hecho. Al terminar, colocamos la ropa, la ofrenda y la gallina en una bolsa. Me vestí toda de blanco y cubrí mi cabeza también por indicaciones del brujo. Así debía permanecer 7 días. Saliendo de allí, yo me dirigí a mi casa. Todo el camino me sentí muy somnolienta. A la par, mi madre y mi tío debían ir a un panteón y depositar la bolsa negra. El brujo les indicó que ésta debía tomarse con la mano izquierda sin soltarla, y al arrojarla en el interior del camposanto, no debían voltear hacia atrás. De hacer lo contrario, el mal que me habían quitado se iría con ellos. Algo que debo mencionar es que las monedas eran una especie de tributo que debía pagarse para entrar a dejar el maleficio al cementerio. Al llegar a mi casa, encendí una vela morada. La flama cambió de forma conforme ésta se consumía, partiéndose en dos y formando en el medio un círculo de luz. Al término de los 7 días debía dirigirme con mi tío a dar gracias a la Basílica de Guadalupe. En este lapso, desobedecí la indicación de no salir y me presenté a una reunión familiar. Estando ahí comencé a sentirme mal. Volví a acudir con mi tío porque me asusté. Tuve que volverme a presentar con el brujo y este tuvo que llevar a cabo otras acciones, explicándome que, al sacarme aquel mal, mis canales quedaron abiertos, volviéndome más perceptiva a las malas energías que podían existir a mi alrededor. Después de esto, mi vida cambió. Nunca más sentí aquel dolor en el estómago. Aquel hombre vaticinó que encontraría trabajo, que me casaría y que sería madre. Sorprendentemente el vaticinio se cumplió. Cabe mencionar que de la mujer que me causó este mal no supimos más.
Tiempo antes de lo que les acabo de contar dejamos de verla, en parte porque nos mudamos de casa. Es por eso que mi percepción acerca del mundo esotérico cambió. Ahora sé que la ciencia no es capaz de explicarlo todo y que muy por el contrario de lo que se dice de estas prácticas, no en todos los casos sirven a fines oscuros. Es así como llegamos al final de este episodio, no sin quedarnos con el resabio que en otras ocasiones ya hemos sentido. Me refiero al de no conocer el mundo en el que vivimos, y mucho menos los mundos con que convivimos. Esas fuerzas que se mueven entre dimensiones, que no podemos ver, y que son capaces de dañarnos o de interceder por nosotros. Esas que la ciencia no ha sido capaz de explicar, de demostrar su existencia y tampoco comprobar que no existen. Dichos conocimientos parecen estar desapareciendo en el tiempo, ya que las personas parecen estar programadas. No se puede creer que algo existe si no se los ha dicho un grupo de científicos antes. Pero ni todo lo que podemos ver es una verdad absoluta, ni aquello que no vemos carece de existencia al no pertenecer al mundo físico en el que nos encontramos. Tan es así que aún hoy no sabemos qué es lo que hay después de la muerte. Tal vez no haya más que una nada infinita en la que el ser no tiene mayor trascendencia y estemos atados a este mundo como una especie de prisión espectral. O tal vez, como nos han dicho en la mayoría de las religiones, exista otra vida después de la muerte. No hay manera conocida de demostrar la existencia de otros reinos, ni lo contrario, no hay nada que lo refute. Así que nos encontramos en un callejón sin salida, con la sensación de que cuando hemos avanzado 10 pasos hacia la verdad, una nueva teoría nos hace retroceder 15. Por tanto, solo me queda recordarles que en cualquier momento ustedes también pueden quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.